Me llamo Martín Herrera. Y la verdad, nunca pensé que estaría contando esto. Tengo 52 años, y se me hace raro decirlo en voz alta, porque en mi cabeza todavía me siento como aquel chavo de veintitantos que salió de su pueblo pensando que el mundo estaba allá afuera esperándolo. Nací en Puebla, en un barrio donde todos nos conocíamos. Casas pegadas, calles empedradas y ese olor a tortillas recién hechas que salía de las cocinas desde temprano. Mi mamá, doña Rosa, era la que siempre estaba ahí, esperándome cuando regresaba de la escuela o del trabajo. Mi papá, él se fue cuando yo tenía 14 y nunca volvió. Así que mi mamá fue mamá y papá. Yo crecí con esa idea de que tenía que ayudarla, que tenía que ser el hombre de la casa, aunque apenas sabía rasurarse bien. Terminé la secundaria y me puse a trabajar en lo que fuera, cargando costales en la central de abastos, ayudando a un vecino albañil, limpiando vidrios en una carpintería. Poco a poco le agarré gusto a la madera. Me gustaba porque era como un material que, aunque duro, con paciencia y cuidado, se podía convertir en algo bonito. Supongo que yo me sentía así, como una tabla que necesitaba que la trabajaran. A los 22 años llegó la oportunidad de irme a Estados Unidos. Un primo me dijo que en Los Ángeles pagaban bien en la construcción, que en un año podía juntar para comprarle a mi mamá una casa nueva, para que no siguiera batallando con las goteras y las paredes cuarteadas. Me lo pintó tan fácil que yo le creí. Me acuerdo de la última noche antes de irme. Estábamos en la cocina y mi mamá me estaba sirviendo café. Yo tenía la maleta vieja que un vecino me prestó y la cara llena de sueños. Ella no decía mucho, solo me miraba. Y yo, pues para no llorar, le dije esas palabras que después me pesarían. Nomás voy un par de años, mamá. En cuanto junte para la casa, me regreso. Ella asintió. No me pidió que me quedara, no me dijo, no te vayas, pero me abrazó como si quisiera que ese abrazo me durara años. Cuando crucé la frontera, pensé que lo más difícil sería aprender el inglés, pero lo más difícil fue aprender a vivir sin su voz en la cocina, sin sus manos regañándome cuando me veía triste. En Los Ángeles la vida se me fue rápido. Dormía en un cuarto con otros 3 paisanos, trabajaba de sol a sol. Aprendí carpintería más en serio. Al principio, cada domingo le llamaba a mi mamá desde un teléfono público. Le contaba que estaba bien, que pronto le mandaría dinero. Y sí, empecé a mandarle, poquito, pero constante. Los años pasaron, y de repente ya no era tan fácil llamarla. El trabajo me dejaba cansado, las cuentas se acumulaban, y yo siempre pensaba, la próxima semana le marco. Y esa próxima semana a veces tardaba meses. Con el tiempo, dejé de contar cuántos cumpleaños me había perdido, cuántas navidades pasé sin ella. Me acostumbré a la idea de que mi vida estaba allá, y la de ella allá en Puebla. Y aunque mandaba dinero, en el fondo sabía que no era lo mismo. Porque el dinero no abraza, no escucha, no acompaña en las noches frías. Yo no formé mi propia familia. Tuve una relación seria, pero ella quería que regresáramos a México y yo no estaba listo. Supongo que me dio miedo volver con las manos vacías. Y así me quedé solo. Mis amigos hacían fiestas, se casaban, tenían hijos, y yo seguía en el taller, lijando tablas, escuchando música de mi tierra y pensando que tal vez el próximo año volvería. No me di cuenta de que el tiempo no espera. Que mientras yo postergaba, mi mamá envejecía y yo me estaba perdiendo de verla, y aunque suene duro, creo que me acostumbré a quererla de lejos. Era más fácil así porque no tenía que enfrentar la culpa de verla y saber que yo la había dejado sola. 20 años. Se dicen rápido, pero son 20 Navidades, 20 días de la madre, 20 veces que ella apagó las velas de su pastel sin mí. Y ahora, que la vida me dio un golpe en el pecho, me pregunto cómo me atreví a dejar pasar tanto. Yo no soy un hombre perfecto. He cometido errores que me pesan todos los días, pero ninguno tan grande como ese. Creer que siempre habría tiempo para volver. Y, si estoy aquí contando esto, es porque un día, después de todo ese tiempo, recibí una llamada que me sacudió. Era mi mamá. Su voz, más bajita, más cansada, y me dijo algo que me cambió. Pero eso lo contaré más adelante. Lo que quiero que sepan ahora es que no hay distancia que te libre del peso de la ausencia, y que, aunque uno aprenda a vivir con ella, cuando te toca mirarla de frente, duele más de lo que imaginabas. Cuando cierro los ojos, todavía alcanzo a ver la cocina de mi mamá como si hubiera estado ahí ayer.
Era chiquita, con las paredes pintadas de un amarillo que ella misma escogió porque decía que ese color la hacía sentir acompañada. Había un comal ya medio chueco y una mesa de madera con una pata coja que yo apuntalé con una tapa de frasco. El piso estaba desgastado en el caminito que iba de la estufa al fregadero, y por la ventana entraba una luz que se hacía como polvo dorado cuando mi mamá sacudía los manteles. Yo me despertaba con el sonido de su radio viejito, uno de esos que solo agarraban bien 2 estaciones. A veces era música de tríos, a veces boleros que ella tarareaba bajito mientras ponía a calentar el café. Me llamaba por mi nombre completo, Martín Herrera, y su voz salía cargada de cariño y de regaño al mismo tiempo. Yo contestaba con flojera, con esa seguridad tonta de que ella siempre iba a estar ahí, sin importar si me levantaba a la primera o a la tercera llamada. El olor de las tortillas recién hechas se quedaba pegado en la casa. Mi mamá tenía manos de maestra para la masa. Las hacía gorditas para mí, porque decía que así aguantaba más el hambre en el trabajo. Si había frijoles de la noche anterior, los machacaba con un poquito de manteca y les ponía queso encima. Si tocaba día de mercado, había huevito con jitomate y cebolla. Y si me iba bien con la chamba, traía un pedazo de cecina o un chorizo para el fin de semana. Ella siempre lo hacía rendir. Me gustaba cómo la mañana se armaba de sonidos, el chisporroteo del aceite, el clic-clic de la estufa de gas, el vaivén de las tortillas sobre el comal. A veces, cuando llovía, el agua rebotaba en la lámina del patio y el olor a tierra mojada se metía hasta la recámara. Yo salía al pasillo a lavarme la cara con el agua fría del garrafón y mi mamá me decía que me pusiera un suéter, aunque ya estuviera yo con el cuerpo caliente por la prisa. Ella me peinaba con los dedos como si siguiera yo en la primaria y me acomodaba el cuello de la camisa para que no se viera tan pobre, decía, y luego se reía. En esos días, aunque había carencias, yo no me sentía solo. Si tenía un problema, lo soltaba en la mesa junto al salero y mientras desayunábamos, mi mamá me escuchaba. No siempre tenía solución, pero me daba una palmada en el hombro o me decía esas palabras sencillas que te levantan. «Échale ganas, mijo, tú puedes». Yo me iba a trabajar con la panza llena y el corazón más ligero. Y a veces, al volver, había una ollita de arroz y un guisado modesto, y yo sentía que el mundo era eso. La cocina, la voz de mi mamá, la luz de la tarde entrando por la ventana. Recuerdo también las tardes de domingo cuando sonaban las campanas de la iglesia. A mí no me gustaba mucho ir, la verdad, pero acompañaba a mi mamá porque sé que a ella le daba paz. Caminábamos despacito por la calle empedrada, saludando a los vecinos. Muchas señoras la conocían por su nombre y le preguntaban por mí. Ella me presentaba con orgullo, como si yo fuera mucho más de lo que yo mismo sentía que era. A la salida, a veces comprábamos una gelatina o un esquite y nos sentábamos en la banquita a ver pasar a la gente. Era una vida sencilla, y eso era suficiente. Cuando me fui, todo eso se quedó como una foto guardada. En Los Ángeles, mis mañanas no olían a tortillas, olían a humedad y a sudor frío, al desodorante barato de mis compañeros de cuarto, al microondas echando chispas. La alarma del teléfono sonaba a las 4:30 de la mañana. Me vestía en silencio para no despertar a los otros, y salía a la calle con el estómago medio revuelto. A veces me empujaba un burrito de la tienda de la esquina, esos que venían envueltos en plástico. Lo calentaba y me lo comía parado, apoyado en la pared mirando cómo el cielo apenas empezaba a clarear entre edificios que no conocían mi nombre. El camión pasaba oscuro, como si también estuviera dormido. Me subía con otros como yo, caras cansadas, manos ásperas, ojos que traían lejos un patio, una cocina, una madre. Nadie hablaba mucho. Cada quien iba pensando en su jornada, en si ese día habría trabajo o si el capataz saldría con que no, que siempre no, que regresáramos mañana. Cuando había trabajo, me bajaba en el taller de carpintería donde aprendí a usar herramientas más grandes que yo. La primera vez que olí el aserrín allá, me vinieron a la cabeza los recuerdos de la carpintería del vecino en Puebla, y sentí algo de familiaridad, como si la madera me hablara en un idioma que yo sí entendía. Pero no era lo mismo. Allá, la madera era un negocio y yo era uno más. Tomaba medidas, cargaba tablas, lijaba hasta que los brazos me temblaban. Al mediodía, nos sentábamos sobre cubetas vacías a comer. Yo abría un sándwich aplastado o unas papas y me detenía unos segundos antes de morder, como esperando escuchar la voz de mi mamá diciendo, «Bendícelo primero». Me acordaba, lo hacía en silencio, y le daba una mordida mirando al suelo para que nadie se diera cuenta.
En la tarde, al regresar al cuarto rentado, no había radio con boleros. A veces había música a todo volumen del cuarto de al lado, corridos o reggaetón, o discusiones de pareja que se colaban por las paredes delgadas. Yo me quitaba las botas y sacudía los calcetines sobre un periódico. En la repisa de plástico tenía un frasco de café instantáneo y un paquete de pan dulce comprado en oferta. Me preparaba una taza y la tomaba despacio, a veces mirando una foto vieja de mi mamá que llevaba conmigo. Ella estaba ahí, con su delantal con flores, sonriendo sin dientes, y yo me decía que pronto la vería. Los domingos se me hacían eternos. Lavaba mi ropa en la lavandería de la esquina. Me sentaba a esperar el ciclo, mirando las máquinas girar, como si se me fuera la vida ahí adentro. Al principio, esos días eran para llamarle a mi mamá. Buscaba una tarjeta telefónica barata y me encerraba en la cabina. Le contaba de mi semana, de que me iba a ir mejor, de que ya casi juntaba para arreglar la casa. Ella me decía que no me preocupara, que se las arreglaba, que estaba orgullosa de mí. Me pedía que me cuidara, que comiera bien. Yo le prometía cosas que ahora me pesan. Con el tiempo empecé a fallar. Un domingo sin llamada, luego 2. Llegaban trabajos que pagaban por hora extra. Yo decía que sí, que mejor aprovechaba. Otras veces solo estaba cansado, me dolía el cuerpo y sentía que no tenía nada nuevo que decir. Le mandaba dinero y pensaba que eso bastaba. Me repetía que lo importante era que no le faltara lo básico. Pero en las noches, cuando me acostaba, me caía el peso de un edificio en el pecho. No era tristeza nomás. Era una mezcla rara, culpa, miedo y una costumbre fea de aplazarlo todo. Hubo mañanas en que, por puro hábito, me paré frente al microondas esperando que sonara y cerré los ojos para imaginar el comal de mi mamá. Imaginé su mano levantando una tortilla y dándome un pedazo para probar, esa costumbre que tenía de darme la pruebita. Abrí los ojos y lo que tenía era un burrito quemado por la orilla y un café sin azúcar. Me lo comí igual, porque el hambre no espera. Pero me quedó ese nudo a la altura de la garganta que no se iba con nada. A veces, algún compañero de trabajo me contaba que su mamá se había enfermado y que se iba a regresar a verla. Yo asentía, le daba palmaditas, le compartía consejos sobre el viaje. Por dentro, algo me gritaba que hiciera lo mismo. Pero no lo hice. No sé por qué. Bueno, sí sé. Me daba pavor llegar y toparme con el reproche en sus ojos. Me imaginaba su cara preguntándome por qué me tardé tanto. También me asustaba lo de los papeles, que si salía no me dejaban volver a entrar, que si allá no habría trabajo. Me inventé razones y me escondí detrás de ellas. Me acuerdo de una Navidad en la que la señora que nos rentaba organizó una cena. Hizo pavo y puré. Todos se rieron, brindaron, se tomaron fotos. Yo me senté con mi plato y me supo a nada. En mi casa, en Puebla, mi mamá solía hacer ensalada de manzana con nuez, de esa que guarda en el refri y que al otro día sabe más rica. Yo la veía bailar un poco al ritmo de los villancicos, mientras ponía la mesa con sus platos más bonitos. Me mordí el labio para no llorar, y sin que nadie me viera, me salí a la calle a fumar un cigarro, aunque yo ni fumaba. El frío me pegó en la cara como una bofetada. Me senté en la banqueta, miré al cielo y le pedí a Dios que me diera valor para regresar. No me lo di. O no supe escucharlo. No quiero decir que todo fue negro. Hubo mañanas en que el jefe me felicitó por un mueble bien hecho, y eso me dio orgullo. Hubo tardes en que me fui al parque con un café y vi a familias jugar, y me sentí humano, al menos. Hubo llamadas con mi mamá en las que nos reímos de mi acento chueco en el inglés, de cómo decía mal las cosas. Ella me contaba de la vecina, de que habían pintado la capilla, de que los nietos de doña Chela eran unos traviesos. Yo cerraba los ojos y por un momento me parecía que estaba ahí, escuchando el chisme, oliendo el café, pero colgaba, y el cuarto volvía a estar silencioso, y la soledad me mordía otra vez. Lo que más me dolía, creo, era pensar en sus manos, esas manos curtidas que me alimentaron, que me hicieron ropa cuando yo era niño, que me sobaron la espalda cuando me enfermaba. Me imaginaba esas manos lavando, trapeando, cargando bolsas del mercado, y yo, acá, alejándome más cada día. La memoria tenía ese doble filo. Me consolaba porque me acercaba a ella, y me castigaba porque me recordaba que yo no estaba ahí. Pasaron los años y se me hicieron rutina las cosas que nunca pensé que se harían rutina. Despertarme sin nadie que me dijera, ándale, comer solo, hablar poco. En Puebla,
Yo no sabía lo que era cruzar la calle sin que alguien te saludara. Allá, en Los Ángeles, podía pasar todo un día sin que nadie dijera mi nombre. A veces, en el camión, cerraba los ojos para escuchar las voces en español. Me agarraba de eso para no sentirme tan perdido. Ya después, cuando la llamada de mi mamá llegó, yo andaba justo saliendo del taller. Tenía las manos llenas de polvo fino, y la vibración del teléfono me sacó de ese pensamiento donde yo siempre andaba, ese donde me decía el próximo año. Vi su nombre en la pantalla y sentí que el corazón se me subía hasta la garganta. Contesté con la voz que me salió, una voz ronca de tanto guardarse palabras, y la escuché, más viejita, más lenta, me dijo, «Mijo». Y a mí se me quebró algo por dentro, como si el tiempo se hubiera puesto en pausa para decirme, «Ya estuvo». Pero eso ya es otra parte. Lo que quiero dejar en claro es esto. Mi memoria tenía una casa, una mesa, una madre, y yo la cambié por un cuarto rentado, por un microondas, por horarios que no perdonan. No me quejo del trabajo. El trabajo me dio de comer. Me quejo de mí, de mi manera de aplazar, de creer que todo iba a estar ahí esperando como si la vida no se gastara. Cuando probé otra vez una tortilla hecha a mano, muchos años después me supo a regreso. Me quemó los dedos como antes. Me llenó la boca de algo que no se explica, pero que sí se reconoce, hogar. Y supe que eso era lo que me había hecho falta todas esas mañanas. Una tortilla, una voz, una mesa. Supe también que no hay tarjeta telefónica que reemplace un abrazo, ni giro de dinero que calme un silencio. Por más que yo me contara historias, la verdad se quedaba siempre ahí, tosuda. Me había ido. Y la había dejado. Esa es mi memoria. La guardé como pude, a veces para consolarme, a veces para castigarme, y cuando el teléfono sonó, todo regresó junto, como si la puerta de la cocina amarilla se hubiera abierto y yo le hubiera dicho, «Ya llegué», con 20 años de retraso. Mi mamá, ella no era de abrazar a cada rato ni de decir «te quiero» todos los días. No porque no sintiera, sino porque era de otra época, de esas mujeres que demostraban el cariño con acciones, no con palabras. Me cuidaba con lo que tenía y a veces con lo que no tenía. Yo, de niño, no entendía eso. Creía que lo normal era que te esperaran con la comida caliente, que te remendaran la ropa en la noche para que al otro día la tuvieras lista, que te dejaran el vaso de agua junto a la cama por si te da sed. No sabía que todo eso era amor hasta que me faltó. Cuando era adolescente, me peleaba con ella como cualquier chamaco, que si no me dejaba salir, que si no me compraba lo que quería, que si me ponía a barrer cuando yo tenía otros planes. Y, aún así, siempre me dejaba un taco envuelto en una servilleta si veía que yo salía sin desayunar. Tenía esa forma rara de regañarte y cuidarte al mismo tiempo. La relación con mi mamá antes de irme era de confianza, pero también de promesas. Desde que mi papá se fue, yo me sentí como si me hubieran colgado un letrero invisible que decía «hombre de la casa». Y aunque era apenas un chamaco, me creí ese papel. Me prometí que algún día le iba a dar una vida más tranquila, que no iba a dejar que se desgastara trabajando como siempre lo hizo. Por eso, cuando surgió lo de irme a Estados Unidos, sentí que era mi oportunidad de cumplirle. No fue una decisión fácil, o bueno, ahora digo que no fue fácil, pero en ese momento me ganó la idea de traer más dinero. La última semana antes de irme, todo lo que hacía lo miraba con otros ojos. El patio, la mesa, la puerta vieja que chirriaba, y sobre todo, a ella. Me preguntaba si se vería igual cuando volviera. No sabía que esa pregunta iba a quedarse tantos años sin respuesta. El día que me fui, el amanecer estaba frío. Ella se levantó antes que yo y ya tenía café listo. Me sirvió en la taza que siempre usaba, la blanca con una rajadura que nunca se rompió del todo. Desayunamos casi en silencio, no porque no hubiera qué decir, sino porque sabíamos que, si abríamos la boca, las lágrimas iban a ganar. Yo le dije, en cuanto junte para la casa, regreso. Ella me miró con esos ojos que parecían leerme por dentro y solo dijo, «Cuídate, mijo». El abrazo que me dio en la puerta, todavía lo siento, era apretado, largo, como si me quisiera pasar fuerza para todo lo que venía. Y así me fui, creyendo que 2 o 3 años eran mucho tiempo. Los primeros meses en Los Ángeles fueron una mezcla rara de emoción y miedo. Emoción porque estaba viendo cosas nuevas, aprendiendo a manejar máquinas, ganando más dinero del que había visto en mi vida. Miedo porque no entendía bien el inglés, porque no conocía a nadie más que a mi primo, porque no sabía qué hacer si me enfermaba,
o si me quedaba sin trabajo, pero había algo que me empujaba todos los días: la llamada del domingo. Cada domingo, sin falta, iba a la tienda de la esquina por una tarjeta telefónica, me encerraba en una cabina de esas con olor a metal viejo y marcaba el número de mi casa en Puebla. Al principio, la voz de mi mamá sonaba igual que siempre, firme, con ese tonito de que no se deja vencer. Me preguntaba cómo estaba, si comía bien, si me trataban bien. Yo le contaba de mi trabajo, de que ya estaba juntando para arreglar la casa. Ella me decía que no me preocupara, que lo importante era que me cuidara. Eran conversaciones llenas de detalles simples, pero para mí eran como gasolina. Me hacían aguantar la semana. Y, en esas llamadas, también yo le contaba chismes, que un gringo se había sorprendido de cómo cortaba la madera, que había visto nieve por primera vez, que un compañero me había enseñado a decir good morning sin que me saliera raro. Ella se reía, y escuchar esa risa a miles de kilómetros me hacía sentir menos solo. Pasó el primer año y le mandé dinero para cambiar el techo de la casa. Ella me contó que ya no se metía el agua cuando llovía, y yo sentí que estaba cumpliendo mi promesa. Eso me animó a quedarme un poco más. No más otro año y ya, me decía. El problema es que siempre había otro año, que si ahora había que pagarle al primo que me ayudó a cruzar, que si había que comprar herramientas, que si surgió un trabajo que pagaba doble en verano. Con el tiempo, las llamadas del domingo se hicieron cada 2 semanas, luego una vez al mes. No era que no quisiera hablar con ella, pero el trabajo me absorbía y yo mismo me ponía excusas. A veces sentía que no tenía nada nuevo que contar, y me daba vergüenza llamarla para repetirle lo mismo. Otras veces, simplemente estaba cansado y prefería dormir, y ahí empezó a crecer una distancia que no se ve en kilómetros, sino en silencios. La relación seguía, pero se volvió distinta. Hablábamos más de lo necesario y menos de lo importante. Yo le preguntaba si estaba bien, ella decía que sí. Le contaba que trabajaba mucho y ella decía que estaba orgullosa. Pero ya no hablábamos de cómo nos sentíamos. Supongo que yo no quería escuchar que estaba sola, y ella no quería que yo sintiera culpa. Y así, poco a poco, fuimos guardándonos lo que de verdad importaba. En esos años, conocí a una mujer allá. Duramos un tiempo juntos. Ella me decía que debía regresar a México, que la vida no era solo trabajar. Yo le decía que sí, que tenía razón, pero no movía un dedo para hacerlo. Terminé perdiéndola. Creo que, en el fondo, yo ya estaba acostumbrado a perder cosas importantes por no decidir a tiempo. Mi mamá, mientras tanto, seguía con su vida. Me contaba que había ido a bodas, que habían nacido hijos de vecinos, que la calle estaba más peligrosa. Me decía que la salud ahí iba. Yo no preguntaba mucho, porque temía escuchar algo que me obligara a regresar. Y así me engañaba, creyendo que, mientras sonara fuerte al teléfono, todo estaba bien. Hubo un día en que me mandó una foto. Estaba frente a la casa, con el techo nuevo, pero se veía más encorvada, más delgada. Me dolió. La guardé en mi billetera y cada vez que la veía, me prometía que pronto iría. Pero pasaron más cumpleaños, más navidades, más excusas. 20 años son suficientes para que un niño se vuelva adulto, para que una calle cambie de tiendas, para que una madre pase de caminar ligera a necesitar apoyarse en la pared. Y yo, durante esos 20 años, mantuve esa relación con mi mamá en una especie de pausa, como si el tiempo nos esperara. No nos esperó. Hasta que un día, sin que yo lo buscara, la pausa se rompió. El teléfono sonó y su nombre apareció en la pantalla. No era domingo, no era fecha especial. Contesté, y la voz que escuché ya no era la misma. Más lenta, más cansada. Me dijo, «Mijo, ¿cuándo vienes?» Esa pregunta me atravesó. No supe qué contestar. Balbuceé algo como, «Pronto, mamá». Y ella, después de un silencio, me soltó una frase, una sola frase, que me hizo tambalearme. Pero eso se los voy a contar en el momento justo. Por ahora, lo que les digo es que la relación con mi mamá nunca se rompió del todo, pero se llenó de huecos, huecos que yo mismo fui dejando, y aunque trataba de llenarlos con dinero, con promesas, con recuerdos, nada se compara con estar ahí en persona, mirando a los ojos a la mujer que te dio todo. El día que todo cambió, no empezó diferente a otros. Salí del taller con las manos llenas de polvo de madera y la camisa empapada de sudor. Tenía pensado llegar a casa, darme un baño rápido y cenar algo de lo que había quedado de la noche anterior. La rutina de siempre. Pero el teléfono vibró en mi bolsillo y cuando lo saqué,
Vi un nombre que me dejó sin aire. Mamá. No era domingo. No era una fecha especial. No era su horario de llamar. Me quedé unos segundos mirándolo, como si el aparato fuera a decirme por qué. Contesté, y al otro lado escuché una voz que me dolió reconocer. Era ella, pero no era la misma. Su tono ya no tenía ese empuje con el que siempre hablaba, ni ese ritmo rápido que a veces me costaba seguir. Sonaba bajito, cansado. «Mijo», me dijo, «¿cuándo vienes?» Me quedé mudo. Me mordí el labio para no soltar una mentira rápida. No supe qué contestar. Al final, solté lo de siempre. «Pronto, mamá. Pronto». Hubo un silencio. No largo, pero suficiente para que yo sintiera que algo estaba mal. Entonces, con una calma que me heló, dijo, «No sé si me alcance el tiempo para esperarte». Esas palabras me atravesaron como un clavo. No gritaron, no reclamaron, pero pesaron más que cualquier regaño. Sentí un vacío en el estómago. Traté de bromear, de decirle que no hablara así, pero ella cambió de tema. Me preguntó si estaba comiendo bien, si estaba durmiendo, y yo respondí en automático, sin dejar de pensar en lo que acababa de decir. Esa noche no pude dormir. Me acosté mirando el techo, escuchando el ruido de los vecinos y el zumbido del refrigerador viejo. Me imaginaba su voz, sus manos, su cocina, y me imaginaba también su ausencia, y algo en mí se rompió. Al día siguiente, fui al trabajo como siempre, pero estaba desconcentrado. Medía mal las tablas, olvidaba dónde dejaba las herramientas. El jefe me dijo que me veía raro. Le dije que estaba cansado. No quería explicar que, en mi cabeza, solo había una imagen, mi mamá sola, sentada en la mesa, esperando que yo cumpliera mi promesa de volver. Pasé así una semana dándole vueltas, hasta que una noche, después de cenar, me senté frente a la computadora y busqué boletos a México. Me temblaban las manos. No sabía si podría volver a entrar a Estados Unidos después. No sabía si estaba tomando una decisión que me costaría todo lo que había construido allá. Pero también pensé, ¿de qué sirve todo si ella no está? Compré el boleto sin avisarle. Quería sorprenderla, o tal vez no quería que me dijera que no era necesario, que estaba bien, como siempre hacía. Guardé mis herramientas, regalé algunas cosas, vendí otras. Cada paso que daba me hacía sentir más ligero, pero también más nervioso. El día del viaje llegó y me levanté antes de que sonara la alarma. Tenía una maleta pequeña, la misma que me había prestado un vecino cuando me fui, pero más gastada. Metí ropa, un par de fotos y el regalo que le había comprado, un rebozo azul con flores bordadas como los que le gustaban de joven. El camino al aeropuerto fue silencioso. No escuché música. No quería nada que me distrajera de lo que estaba sintiendo. El vuelo se me hizo eterno. Veía por la ventana y no podía dejar de pensar en su cara al verme. Al aterrizar en Ciudad de México, el olor me golpeó. Ese aire distinto, con mezcla de comida, humo y tierra, me trajo recuerdos que tenía guardados. Tomé un autobús a Puebla. Me senté junto a la ventana y vi pasar los paisajes. Cerros, campos, pueblos con casas de ladrillo sin terminar, señoras vendiendo fruta en la carretera. Sentí que todo me hablaba, como si el camino supiera que yo volvía después de mucho. Mientras más me acercaba, más me apretaba el pecho. Pensaba en qué le diría. ¿Le pediría perdón? ¿Le explicaría todo lo que pasé? ¿O solo la abrazaría sin decir nada? No lo sabía. Llegué al barrio ya entrada la tarde. Me bajé en la esquina como hacía antes. Caminé despacio. Reconocí algunas casas, otras ya eran distintas. Vi a unos niños jugando a la pelota, igual que yo lo hacía. El corazón me latía como si fuera a salirse. Cuando llegué frente a su casa, me quedé quieto. La puerta estaba igual, pintada de verde, con la pintura descascarada. Toqué y escuché sus pasos, lentitos, arrastrando las sandalias. Cuando abrió, me quedé mirándola, más pequeña, más frágil, pero con los mismos ojos. No dijo nada. Yo tampoco. Me acerqué y la abracé, sentí sus huesos, su olor a jabón de barra, y me costó soltarla. Ella me palmeó la espalda, como antes, y susurró. «Tardaste mucho, mijo, pero llegaste. Entramos». La cocina seguía siendo amarilla, pero el comal ya no estaba. Había una estufa pequeña. Nos sentamos a la mesa, esa misma mesa que yo apuntalé de joven. Me miró, sonrió y dijo, «Ahora sí, vamos a platicar». Yo sabía que en esa plática iban a salir cosas que me dolerían, que me harían arrepentirme aún más, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Estaba ahí.
Y eso era lo único que importaba en ese momento. Nos sentamos frente a frente en esa mesa que había sido testigo de toda mi vida antes de irme. Afuera todavía se escuchaban voces de niños jugando, algún perro ladrando y el golpeteo de un martillo lejano. Pero ahí dentro, en esa cocina amarilla, parecía que el tiempo se había detenido. Ella se quedó viéndome un rato, como si quisiera memorizarme. Yo trataba de sostenerle la mirada, pero sentía que, si lo hacía demasiado, se me iba a quebrar la voz. Le sonreí como pude. ¿Quieres café?, me dijo. Sí, mamá, le contesté. Se levantó despacio, con esos movimientos que ya no tenían la agilidad de antes, y puso agua a calentar. Mientras lo hacía, me preguntó cosas simples, que si había comido, que cómo estaba el clima en donde vivía, que si el vuelo estuvo tranquilo. Yo respondía, pero en realidad estaba esperando que me dijera lo que, en el fondo, sabía que venía. Cuando puso las tazas en la mesa y se volvió a sentar, se acomodó el rebozo sobre los hombros. Me miró fijo y me dijo, Martín, yo ya no soy la misma. No supe qué decir. La frase era sencilla, pero me pesó. La vi acariciarse las manos como si también estuviera hablando de ellas. Han pasado muchos años, continuó. Y yo ya no sé si voy a alcanzar a verte como quisiera. Tragué saliva. Quise decirle que sí, que ahora estaba ahí, que iba a quedarme, pero no me salían las palabras. Mijo, y aquí se le quebró un poco la voz. Tú me has ayudado mucho con el dinero, pero el dinero no me acompaña en las noches. Sentí que me quemaba por dentro. Porque era verdad, porque me lo había dicho con tanta calma que dolía más que si me hubiera gritado, porque ahí estaba resumida mi ausencia, en una soledad que yo había llenado con billetes, creyendo que era suficiente. No pude contenerme. Bajé la mirada y las lágrimas empezaron a caer. Ella me vio, pero no me interrumpió. Me dejó llorar como si fuera un niño. Perdóname, mamá, alcancé a decir con la voz hecha pedazos. Perdóname por todo este tiempo. Ella estiró la mano y me acarició la cabeza, como hacía cuando yo me enfermaba. Ya, mijo, susurró. No vine a pedirte cuentas. Solo quería que supieras que el tiempo se va muy rápido. Esa frase me golpeó como un ladrillo. El tiempo se va rápido. Yo lo sabía, claro. Pero escucharlo de ella, después de 2 décadas de espera, fue como si me lo estuviera diciendo en mi propio idioma, el idioma que no necesita traducción, el de la verdad. Nos quedamos un rato en silencio, tomando el café. Yo pensaba en todas las veces que pude haber llamado y no lo hice, en todos los viajes que pude haber hecho y postergué, en todas las excusas que me inventé para no enfrentarme a su mirada. ¿Te enojaste conmigo?, le pregunté al final casi sin voz. Nunca, dijo sin dudar, pero sí me dolió. Esa honestidad, no sé si me aliviaba o me hundía más. Me levanté y me acerqué a abrazarla. Ella me recibió con los brazos abiertos, aunque se notaba que le costaba levantarlos como antes. No quiero que te vayas otra vez, me dijo al oído. Y ahí me derrumbé, porque sabía que en algún momento tendría que decidir si quedarme o volver al trabajo allá. Pero en ese instante no quise pensar en nada más que en estar ahí, en oler su cabello, en sentir su calor. Le conté un poco de mi vida, de cómo había sido todo allá. No le pinté historias bonitas, no le mentí. Le dije que a veces había pasado hambre, que me había enfermado sin nadie que me cuidara, que había estado solo más de lo que había querido admitir. Ella me escuchaba, y en sus ojos vi algo que no había visto antes. Una mezcla de orgullo y tristeza. «Te hice falta», me dijo. «Mucho», le respondí. Esa fue la parte más dura, aceptar que los dos nos hicimos falta todo ese tiempo y que no supimos o no quisimos decirlo. Cuando la noche llegó, insistió en prepararme algo de cenar. Hizo frijoles refritos y calentó tortillas en la estufa. Me pasó una tortilla recién salida, como cuando yo era joven. La sostuve entre los dedos y se me vinieron encima todos los recuerdos. Le di una mordida y sentí un nudo en la garganta. «Esto es lo que más extrañaba», le dije. Ella sonrió. «Y yo extrañaba verte comerlo. Nos quedamos hasta tarde platicando. Yo quería recuperar todos los años en unas horas, pero sabía que no se podía». Me contó de la gente del barrio, de quienes habían muerto, de los hijos de los vecinos que ahora eran adultos. Cada historia me recordaba que el tiempo no espera a nadie. Antes de dormir, me dio una cobija y me señaló mi cuarto. El cuarto estaba casi igual que cuando me fui, pero con menos cosas. Me acosté y me quedé mirando el techo,
escuchando los sonidos de la casa, la madera crujiendo, el viento entrando por la ventana, sus pasos lentos en el pasillo. Me dormí con una mezcla de alivio y dolor, como si mi corazón estuviera tratando de ponerse al día con todo lo que había dejado de sentir. Esa noche su frase no me dejaba en paz. No sé si me alcance el tiempo para esperarte. Era como un eco que se repetía una y otra vez. Y entendí que esa frase no solo hablaba de ella, hablaba de mí, de lo que quedaba de mi vida, de lo poco que uno realmente puede controlar. Me prometí, ahí mismo, que no iba a dejar que ese tiempo se me escapara otra vez. Al amanecer del primer día después de mi llegada, me desperté antes que el gallo del vecino. La luz apenas empezaba a colarse por la ventana, y por un momento pensé que estaba en el cuarto rentado de Los Ángeles. Me tomó unos segundos darme cuenta de dónde estaba. El olor a café recién colado me lo confirmó. Estaba en casa, en la verdadera. Me levanté y caminé hasta la cocina. Mi mamá estaba ahí, de pie, moviendo una olla de frijoles con una mano y sosteniendo la taza de café con la otra. Se veía más frágil que la noche anterior, como si la luz del día me mostrara detalles que en la penumbra no había querido notar. Sus manos temblaban un poco, su cabello estaba más delgado y sus pasos eran lentos. «Buenos días, mijo», me dijo con una sonrisa cansada. «¿Dormiste bien?» «Sí, mamá. Como hace años no dormía, nos sentamos a desayunar sin prisa». Ella me sirvió huevos con jitomate, frijoles y tortillas recién hechas. Mientras comíamos, me habló de cosas simples, que el techo nuevo había aguantado las últimas lluvias, que la vecina de enfrente había tenido nietos, que el perro del barrio seguía mordiendo bicicletas. Yo escuchaba, pero por dentro sentía un peso. Sabía que esas pláticas eran su manera de suavizar lo que vendría después. Y vino. «Martín», me dijo dejando el tenedor sobre el plato, «hay cosas que no te conté antes, porque no quería preocuparte allá». Sentí un nudo en la garganta. La miré y esperé. «Me enfermé hace 2 años». Hizo una pausa. «Nada grave al principio, pero ya no soy la misma. Me canso rápido, a veces me falta el aire. La culpabilidad me cayó como una losa. Mientras yo allá me preocupaba por ahorrar para comprar herramientas o pagar la renta, ella aquí estaba lidiando con su salud sola. No me lo había dicho para no cargarme, y yo, en lugar de buscarla, me escondía detrás del trabajo. «¿Por qué no me avisaste, mamá?», pregunté con la voz apretada. «¿Para qué? ¿Para que te angustiaras y no pudieras hacer nada desde allá? Yo sabía que estabas trabajando duro». No supe qué responder. Solo me incliné hacia ella y le tomé la mano. Sentí su piel áspera, más delgada, y pensé que esa mano había cargado conmigo tantas veces y yo no había estado aquí para sostenerla cuando empezó a debilitarse. Los días siguientes fueron una mezcla de alegría y tristeza. Alegría porque podía verla, escucharla, ayudarla a hacer cosas que antes hacía sola. Tristeza porque me daba cuenta de todo lo que me había perdido. La acompañé al mercado, como cuando era niño. Caminaba despacio, deteniéndose a saludar a todo el mundo. La gente se sorprendía de verme. Algunos me abrazaban y decían, «¡Tanto tiempo, Martín! ¿Ya te quedaste?». Y yo no sabía qué contestar. En casa empecé a reparar cosas que llevaban años fallando. La pata floja de una silla, la puerta que no cerraba bien, una ventana que dejaba entrar polvo. Cada clavo que ponía, cada tornillo que apretaba, me recordaba que esto es lo que debía haber hecho antes, estar presente. Una tarde, mientras le ayudaba a doblar ropa, me dijo algo que me dejó callado. «No sé cuánto tiempo más me quede, mijo, pero lo importante es que, al menos ahora, te tengo aquí». Esa frase me dio un golpe de realidad. No importaba cuántos años me quedara a su lado, nunca podría recuperar los 20 que había estado lejos. Lo único que podía hacer era aprovechar cada minuto que tenía ahora. Empecé a acompañarla a todas partes, a la iglesia, a visitar a una amiga enferma, a la tienda. Me di cuenta de que ya no caminaba como antes, que necesitaba apoyarse en mi brazo, y yo me sentía útil, pero también culpable, útil por poder cuidarla ahora, culpable por no haberlo hecho antes. En las noches, después de cenar, nos sentábamos en la cocina a tomar café y hablar. Ella me contaba historias de mi infancia que yo ya había olvidado, como la vez que me perdí en el mercado y ella me encontró llorando junto a un puesto de flores, o cuando, de niño, le prometí que nunca me iría lejos. Me las contaba sin reproche, pero cada palabra se me clavaba. Yo también le contaba mis cosas, las que nunca le dije por teléfono,
las veces que pasé frío en un cuarto sin calefacción, la noche que pensé en regresarme pero no me atreví, las navidades en las que me senté solo a cenar un sándwich porque no quería ir a reuniones de extraños. Ella me escuchaba con los ojos brillosos y cuando terminaba me decía: «Ya pasó, mijo. Lo importante es que estás aquí», pero no todo era paz. También hubo momentos incómodos. Hubo una noche en la que me preguntó directamente: «Si tuvieras que elegir, ¿te quedarías aquí conmigo o volverías allá?». Esa pregunta me dejó sin respuesta. Yo sabía que quedarme significaba renunciar a todo lo que tenía allá: el trabajo seguro, los pocos ahorros, la posibilidad de ganar más dinero, pero también sabía que volver a irme sería dejarla otra vez sola. Y después de escucharla decir que no sabía si tendría tiempo para esperarme, no podía imaginarme viéndola por última vez sin saberlo. Le dije la verdad: «No lo sé, mamá, pero lo que sí sé es que ahora no me voy». Ella asintió y me acarició la mano. No me pidió promesas, no me exigió nada, y creo que eso fue lo que más me hizo pensar. Pasaron las semanas y empecé a notar cambios en mí. Dejé de pensar tanto en el reloj, en el trabajo, en la presión por producir. Empecé a valorar las mañanas tranquilas, el olor a tortillas, el simple hecho de sentarme con ella a platicar sin prisa. Cada risa que me regalaba era como un premio. Cada silencio compartido era un descanso para mi alma. Pero también entendí algo. Mi ausencia había dejado huellas que no se borraban. Había costumbres que ella había formado para no depender de nadie. Había soledades que se habían hecho parte de su rutina. Y aunque yo estuviera ahí ahora, esas marcas seguían. Una tarde, mientras estábamos sentados viendo fotos viejas, encontré una de su cumpleaños número 60. Estaba rodeada de algunos vecinos y una prima lejana. Sonreía, pero había un espacio vacío a su lado, el mío. Me quedé mirándola y sentí que me ardían los ojos. Ella notó mi silencio y me dijo: «No te castigues más, Martín. No sirve de nada». Y tenía razón, no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir qué hacer con el tiempo que quedaba. Por eso, esa misma noche, me propuse no dejarla sola más de lo necesario. Y aunque no tenía claro qué iba a pasar con mi vida en lo económico, sí sabía qué quería hacer con mi vida en lo humano: estar ahí para ella, como ella siempre estuvo para mí, incluso cuando yo estaba lejos. Con el paso de los días, algo empezó a cambiar entre mi mamá y yo. No fue un cambio de golpe, no hubo un momento exacto donde dijimos: «Ya está todo bien». Fue más bien como cuando la lluvia deja de caer poco a poco, y de pronto te das cuenta de que ya puedes escuchar otra vez a los pájaros. Ella no me echaba en cara los años que estuve lejos. Tampoco me daba discursos sobre lo que debía hacer de ahora en adelante. Pero había algo en sus gestos, en la manera en que me hablaba, que me hacía sentir que estábamos construyendo una paz que ninguno de los dos había imaginado hace apenas unas semanas. Por las mañanas empezamos a tener una rutina. Yo me levantaba temprano y preparaba el café para que ella no tuviera que hacerlo. Al principio me decía que no me molestara, pero después aceptó y hasta me enseñó a colarlo como a ella le gustaba. Se sentaba en la mesa, me veía mover la cuchara y sonreía. Yo sabía que ese café no era solo café, era una manera de decirle: «Estoy aquí», sin palabras. Un día me pidió que la acompañara a visitar la tumba de mi papá. No era algo que yo hubiera planeado hacer, porque la verdad no le guardo mucho sentimiento a ese hombre. Pero para ella era importante. Caminamos despacio hasta el panteón, llevando flores blancas. Ella se quedó un rato en silencio frente a la lápida, y yo me limité a estar ahí, sin interrumpirla. Al salir me dijo: «La vida se pasa volando, mijo, y a veces nos damos cuenta cuando ya es tarde». Esa frase se me quedó grabada. No sé si me la dijo pensando en él, en mí, o en los dos, pero me la llevé como una lección. En casa empecé a hacer pequeñas reparaciones que tenía pendientes desde antes de irme. Pinté una pared, cambié un foco, arreglé una puerta. No eran grandes cosas, pero ella las miraba como si fueran milagros. Y yo me sentía útil, más útil que nunca en los años que trabajé en otro país. Porque aquí el esfuerzo tenía un resultado inmediato: su sonrisa. A veces, en las tardes, nos sentábamos en el patio a pelar ejotes o deshojar flores de cempasúchil para el altar. Esos momentos tranquilos me enseñaron algo que antes no entendía. No todo en la vida es correr, producir, acumular. Hay cosas que valen más y que no se pueden comprar ni recuperar si las pierdes. Poco a poco también me fui reconciliando conmigo mismo. No voy a mentir, la culpa no desapareció.
Todavía me pesaban los 20 años de ausencia, pero dejé de darle vueltas como antes. Empecé a pensar más en lo que podía hacer ahora, en lugar de lo que no hice antes. Un día, mientras lavábamos trastes, le pregunté, «Mamá, ¿me perdonaste?» Ella dejó de fregar el plato, me miró y dijo sin dudar, «Nunca tuve que perdonarte, mijo. Uno no perdona a los hijos por seguir su camino. Lo único que quería era que no olvidaras de dónde saliste y que supieras regresar». Eso me hizo entender que el verdadero problema no había sido irme, sino tardar tanto en volver. Pasaron varias semanas antes de que habláramos del futuro. Yo sabía que, tarde o temprano, tendría que decidir si me quedaba para siempre o si intentaba volver a Estados Unidos para arreglar mis papeles y asegurarme un ingreso. Pero cada vez que pensaba en esa decisión, me venía a la mente su voz diciendo, «No sé si me alcance el tiempo para esperarte». Una noche, mientras cenábamos, me miró y me dijo, «Mijo, yo no te voy a detener si quieres irte otra vez. Solo te pido una cosa, que no me vuelvas a dejar 20 años sin verte». Sentí un escalofrío, no porque fuera una amenaza, sino porque era un ruego. Le tomé la mano y le dije, «No me voy a ir, mamá, no ahora». Ella sonrió y cambió de tema, como si no quisiera hacerme prometer nada más, pero en sus ojos vi un alivio que no había visto desde que llegué. Con el tiempo, dejé de pensar en lo que estaba perdiendo allá y empecé a enfocarme en lo que estaba ganando aquí. Sí, ganaba menos dinero, pero ganaba algo que no tiene precio. La posibilidad de compartir un café, de ayudarla a tender la cama, de escucharla cantar bajito mientras cocinaba. También me di cuenta de que, de alguna manera, este regreso era una oportunidad para los dos. Para ella, de tenerme cerca en sus últimos años, para mí, de recuperar algo de lo que había perdido y tal vez aprender a vivir de otra forma. Un domingo, mientras estábamos en el mercado, una vecina se acercó y me dijo, «Qué bueno que regresaste, Martín. Tu mamá lo necesitaba mucho». Yo asentí y le agradecí, pero por dentro pensé, yo también la necesitaba a ella. El aprendizaje más grande que me dejó todo esto es que el tiempo no se repone. No importa cuántas horas trabajes ni cuánto dinero ganes. Si pierdes momentos con la gente que amas, no hay moneda ni excusa que te lo devuelva. Y aunque me hubiera gustado entenderlo antes, me alegra haberlo comprendido ahora, cuando todavía puedo hacer algo al respecto, porque no hay nada más doloroso que querer dar cariño y no tener ya a quién dárselo. Esa reconciliación con mi mamá no fue solo entre nosotros dos, también fue conmigo mismo. Me di permiso de dejar de vivir en piloto automático y empezar a vivir de verdad. Me di permiso de ser hijo otra vez, aunque tenga más de 50 años. Sé que la vida es incierta y que en cualquier momento todo puede cambiar. Pero hoy, mientras escribo esto, me siento en paz con mi decisión de quedarme. Y cada vez que veo a mi mamá reírse porque le cuento una tontería o la sorprendo con su pan favorito, siento que todo lo que dejé atrás valió la pena para tener esto. No sé si alguien que esté escuchando esto pueda entenderlo del todo sin haberlo vivido. Porque una cosa es que te digan que el tiempo pasa rápido, y otra muy distinta es darte cuenta un día, así de golpe, que ya se te fue media vida, que los planes que dejaste para después ya no caben en el calendario, que la gente que esperabas encontrar igual que antes ya cambió, que algunas personas ya ni siquiera están para recibirte. Yo tuve suerte, mucha suerte. Mi mamá todavía estaba aquí cuando decidí volver, no estaba igual, no tenía la misma fuerza de antes, pero estaba. Y eso es un regalo que no todos reciben. Lo sé porque en estos días he escuchado historias de vecinos y conocidos que también se fueron y cuando quisieron regresar ya era tarde. Les tocó abrazar una tumba en vez de abrazar a la persona. Esa imagen me persigue, porque si yo hubiera esperado un poco más, tal vez mi historia sería igual. Tal vez me hubiera tocado llegar y encontrar solo su silla vacía en la cocina de amarilla, y no quiero ni imaginar lo que habría sentido en ese caso. Por eso, si hay algo que quiero dejar claro con todo lo que he contado, es esto. No se engañen pensando que siempre habrá tiempo. El tiempo no es una cuenta de banco donde puedes ir guardando días para usarlos después. El tiempo es como el agua que corre. Aunque trates de atraparlo con las manos, se te va escurriendo entre los dedos. A veces uno se va de su tierra con la idea de que está haciendo lo mejor para su familia. Y sí, trabajar, mandar dinero, ayudar a que no les falte lo básico, todo eso es importante. Pero hay algo que no se puede enviar en un sobre ni por transferencia: la compañía, la presencia, el abrazo a tiempo, la mirada que dice «estoy aquí contigo», sin necesidad de palabras.
Yo me creí la mentira de que llamar de vez en cuando y mandar algo de dinero era suficiente, que cuando regresara todo estaría igual esperándome. Y no es así. La gente sigue su vida con o sin ti. Y si te ausentas demasiado, te conviertes en un recuerdo, no en una presencia. Cuando mi mamá me dijo, no sé si me alcance el tiempo para esperarte, me di cuenta de que no estaba hablando de años ni de calendarios. Estaba hablando de su vida, de sus fuerzas, de su capacidad de seguir siendo ella mientras yo me decidía a volver. Y esa frase me cambió para siempre. Hoy vivo distinto. No corro detrás del dinero como antes. No me desvelo pensando en cuánto voy a ganar el próximo mes. Claro, sigo trabajando porque hay que vivir. Pero ahora trabajo para vivir. No vivo para trabajar. Y sobre todo, trabajo cerca de ella, para poder estar cuando me necesite. He aprendido a disfrutar cosas que antes pasaba por alto. Una taza de café en la mañana, una charla sin prisa en la noche, caminar juntos al mercado, ayudarla a escoger frutas, sentarme a su lado a ver pasar la gente. Antes, todo eso lo habría visto como tiempo perdido. Hoy sé que es el tiempo mejor invertido de mi vida. No voy a fingir que ya no siento culpa por los años que me perdí. Claro que la siento. Pero también entiendo que seguir castigándome no me devolverá nada. La culpa solo sirve si te impulsa a cambiar. Y yo la estoy usando para eso, para no volver a cometer el mismo error. Si tú que estás escuchando esto estás lejos de tu gente, quiero decirte algo desde el corazón. Llama hoy. No mañana, no el domingo. Hoy. Mándales un mensaje, escúchales la voz, pregúntales cómo están de verdad. Y si tienes la posibilidad de ir a verlos, no lo pospongas. El trabajo, las deudas, los planes, todo eso se acomoda. Lo que no se acomoda es el tiempo perdido. Tal vez pienses que todavía falta mucho para que sea tarde. Yo también lo pensé, hasta que un día me di cuenta de que la persona más importante para mí ya estaba contando sus días, y que cada día sin verme era un día que no iba a volver. A veces me preguntan si me arrepiento de haberme ido. Y la respuesta no es simple. Irme me dio experiencias, aprendizajes, me hizo más fuerte en algunos sentidos. Pero si me preguntas si valió la pena estar lejos de mi mamá 20 años, te diré que no. Nada. Absolutamente nada. Vale más que estar con la gente que amas mientras puedes. Ahora, cada vez que mi mamá me dice buenas noches o buenos días, me siento afortunado. Porque sé que hay hijos que darían todo por escuchar esas palabras otra vez y ya no pueden. Esta historia no es para que sientas lástima por mí. Es para que pienses en tu propia vida, en tu propia gente. Pregúntate, ¿a quién no has visto hace mucho? ¿A quién le debes una visita, un abrazo, una tarde juntos? Y luego, haz algo al respecto. No esperes a que sea una frase como la que me dijo mi mamá la que te haga reaccionar. Si mi experiencia sirve para algo, que sea para recordarte que no hay nada más valioso que el tiempo que pasas con la gente que amas. Y que, aunque el dinero se acabe, aunque el trabajo cambie, lo que queda en el corazón son esos momentos sencillos que compartes sin prisa. Y por último, quiero pedirte algo. Si llegaste hasta aquí escuchándome o leyéndome, cuéntame desde dónde me estás acompañando. Cuéntame si tú también has tenido que estar lejos de alguien que quieres y cómo lo llevas. Me encantaría saber si esta historia te hizo pensar en alguien. Y si quieres escuchar más historias como la mía, historias de gente que dejó su tierra, que se fue buscando un sueño y que tuvo que aprender lo que de verdad importa, acompáñame. Suscríbete, comparte y sigamos recordando juntos que, por más lejos que vayamos, siempre hay un camino de regreso. Porque créeme, nada duele más que querer regresar y descubrir que llegaste tarde.